Bueno, mis queridos hermanos, por aquí a molestarlos otra vez un poquito, trayéndoles un mensaje extraído de las Santas Escrituras. Vamos a hablar de la santidad en la lección número 2. Algunos hermanos creen equivocadamente que la santidad solo cubre o abarca el alejarse del mundo. Se preocupan por cumplir con esta parte de la santidad a expensas de que hay otros fundamentos, el acercarse a Dios mediante la consagración personal. Debemos entender entonces que el acercarse a Dios, la búsqueda incesante, continua de Dios, es lo que produce cada vez más en nosotros un deseo de abandonar la vida pasada con sus vicios, con sus pecados, con la modalidad del mundo. No nos engañemos. La santidad no se consigue solamente por medio de alejarnos del mundo, sino que es el resultado del nuevo nacimiento y la subsiguiente entrega a Dios de parte del creyente que produce ese deseo inmenso de apartarse de las cosas del mundo. El cristiano no puede tener un pie en el mundo y otro en la iglesia. Nosotros tenemos que definirnos, ¿somos o no somos? Este no es un término medio. El cristiano que no se consagra a Dios definitivamente no alcanza el estatus de la santidad de Dios. Una experiencia genuina de lo que significa el nuevo nacimiento para el creyente es primordial para el desarrollo de la santidad. Sin una experiencia de salvación, todo intento de vivir en santidad es simplemente el uso de una fuerza humana para represar, para retener los deseos de la carne. Todos tenemos deseos de la carne, todos sin excepción, pero retenerlos es el hecho de no haber entendido el proceso de la santidad y de no haber entendido el proceso de dedicarnos, de buscar a Dios, de dedicar tiempo para la oración y para la búsqueda de Dios. Entonces, el apóstol Pablo se pronunció contra estas cosas obsoletas. En la carta a los Colosenses, San Pablo nos deja entender unas palabras que me parece a mí propio traerlas a colación en esta hora. El apóstol Pablo escribe a los Colosenses en el capítulo, me parece que es el capítulo 2, permítame, yo voy a buscar la Biblia para citarle esos hermosos pasajes. Colosenses capítulo 2, dice textualmente el versículo 20. Colosenses 2:20, vamos a revisar el texto, vamos a analizarlo, a pensar en él para que entendamos qué es lo que realmente Dios quiso enseñarnos con eso de la santidad. 2:20, escuche cómo dice: pues si habéis muerto con Cristo en cuanto a los rudimentos del mundo, ¿por qué como si vivieseis en el mundo os sometéis a preceptos tales como no manejes, ni gustes, ni aun toques, en conformidad a mandamientos y doctrinas de hombres, cosas que todas se destruyen con el uso? Cuando yo era un niño, yo recuerdo que los ritos religiosos se hacían en latín, pero esta gente se dieron cuenta que eso no llevaba a ninguna parte y tuvieron que pasarlo al español. Cuando yo era un niño, a las mujeres las obligaban a llevar un manto sobre su cabeza, ignorando los contenidos de la palabra del Señor, porque se presumía que el manto era una señal de reverencia. Pero pasado el tiempo, eso se desgastó y las mujeres no volvieron a usar el manto. A eso es que se refiere la escritura, mandamientos de hombres, conceptos inventados por el hombre que no apoyan en nada a la santidad ni conducen a la santidad de Dios. Y dice Pablo en el verso 23, tales cosas tienen a la verdad cierta reputación de sabiduría en culto voluntario, en humildad y en duro trato con del cuerpo, pero no
tienen valor alguno contra los apetitos de la carne. Estos procesos inventados por el hombre de nada sirven para frenar el impulso de los deseos carnales. Las tradiciones religiosas de la Edad Media enseñaban que para ser santos y agradables a Dios, la persona debía huir a las montañas, esconderse en un convento, practicar las penitencias inventadas por el hombre, practicar una serie de ejercicios corporales y, en su defecto, aislarse del mundo. Esto es conocido en el mundo moderno como el ascetismo. De pronto esto tenía algún beneficio para la salud, pero ningún valor contra los efectos de la carne. Los apetitos de la carne se controlan cuando el creyente genuino permite que el Espíritu Santo opere en su vida, liberándolo del poder de la carne. Eso fue lo que dijo el apóstol escribiendo a los Gálatas. Con Cristo estoy juntamente crucificado. Y ahora no vivo yo, mas Cristo vive en mí. Ya no soy yo el que pienso, ya no soy yo el que mando. Estoy crucificado. Mis deseos carnales están crucificados. Claro que los vamos a tener, nadie está diciendo que no. Esos deseos vendrán porque somos parte de carne todavía. Pero ahora no vivo yo, mas Cristo vive en mí. Y lo que vivo en la carne, lo vivo en la fe del Hijo de Dios, el cual me amó y se entregó a sí mismo por mí. Ya no vivo yo, ya no mando yo, ya no ordeno yo, ya no es mi mente carnal la que me dictamina lo que debo hacer. Ahora tengo la mente de Cristo y es ella la que me lleva de triunfo en triunfo, de poder en poder, y es como la luz de la aurora que va en aumento hasta que el día es perfecto. San Pablo escribe a los romanos y dice, nos lega este versículo, Romanos 6:11, consideraos pues muertos al pecado, pero vivos para Dios en Cristo Jesús, Señor nuestro. Para las cosas sucias de la mente, para las cosas sucias de la carne, estamos muertos. Pero las ofertas del Espíritu, para eso estamos completamente vivos. Queridos oyentes, una falta de consagración personal después del nuevo nacimiento desmejora, atrofia el desarrollo de la santidad en el cristiano. Por esta causa es que muchos cristianos no prosperan en esto de la santidad. ¿Por qué? Porque por negligencia no se acercan a Dios para consagrarse, no buscan a Dios, no tienen una vida de consagración, porque no hay búsqueda continua de las cosas de Dios. Y esto es lo que permite que los creyentes no salgan totalmente del mundo. Por eso explicaba ahorita que el cristiano debe estar en Cristo o estar en el mundo. No podemos estar en las dos partes al mismo tiempo. O somos cristianos o somos mundanos. O no podemos tener un pie afuera y otro adentro. O somos o no somos. En la segunda carta a los Corintios hay otro pasaje que quiero leerlo también. Ahí en el capítulo 6. San Pablo nos deja un bonito mensaje en la segunda carta a los Corintios, el capítulo 6. El versículo 17 dice, por lo cual, salid de medio de ellos y apartaos, dice el Señor, y no toquéis lo inmundo. Entonces yo seré para vosotros por padre y vosotros me seréis por hijos e hijas, dice el Señor Dios Todopoderoso. Y alcanzando la segunda carta, ahí en el capítulo 7:1, dice, así que amados, puesto que tenemos tales promesas, limpiémonos de toda contaminación de carne y de espíritu, perfeccionando la santidad en el temor de Dios. ¡Qué escrituras tan claras!
tan profundas, yo diría que no tan profundas, yo diría tan sencillas, tan elementales, pero tan claras. Dios nos insiste que nos limpiemos de toda contaminación de carne. Hay tantas cosas que nos contaminan a diario porque vivimos en un mundo donde todo gira es en base al pecado, a la maldad. Vivimos en una generación, a ver, no tanto generación, en una sociedad corrompida y perversa, donde todo incita a lo malo, donde todo incita a lo pecaminoso. Por eso el cristiano auténtico, el cristiano genuino, por allí nos dicen que se ha levantado una generación de personas nuevas. No importa, a ellos también Dios los cubre con su santa palabra y nos exhorta a todos, a los viejos, a los jóvenes, a los adolescentes, a vivir una vida limpia, santa, una vida apartada del pecado, una vida apartada, pero también apartarnos para Dios. Eso dice la carta a los Romanos, el capítulo 12:1. Dice, para que presentéis vuestros cuerpos en sacrificio vivo, agradable y santo a Dios, el cual es el culto de la razón. Bueno, mis hermanos, alcanzamos a la segunda lección. Yo creo que nos alcanza para una tercera si ustedes son tan amables. Un abrazo respetuoso y Dios les bendiga.